¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 26 de agosto de 2024. No busquen más, porque ya no habrá otro lunes en este mes de agosto. España comienza la semana a caballo entre los que hoy vuelven a trabajar y los que están apurando sus vacaciones ya con el mes de septiembre en el horizonte. Es verdad que cada vez hay más gente que también se espera a septiembre para descansar unos días, pero ya me entiende. Quieras que no, esto empieza a oler a cierta vuelta a la normalidad. Sin ir más lejos, la semana que viene, a esta misma hora, el que estará aquí delante de este micrófono será Carlos Herrera, con una nueva temporada radiofónica que siempre es un poco, o por lo menos a mí me lo parece, como cuando los equipos de Fórmula 1 estrenan su coche nuevo, en ese momento en el que la escudería levanta la lona y se descubre el nuevo bólido cargado de mejoras, pues un poco así. Ya les digo, ya solo falta una semana para que arranque el nuevo Herrera en COPE temporada 24-25, con el mejor piloto, con Carlos Herrera, que hoy, por cierto, creo que no anda muy lejos porque está precisamente en eso, ¿no? En ponerle las últimas pegatinas al coche. Bueno, hasta que llegue ese momento, si echamos un vistazo al torrente informativo, además de que el mundo está muy revuelto con Israel y Hezbollah lanzándose el mayor ataque en 18 años en la frontera con el Líbano, mientras Hamás rechaza la tregua en Gaza, y con el chavismo aumentando la represión para atornillarse en Venezuela, secuestrando a periodistas como si tal cosa, y con Alemania conmocionada por el ataque yihadista de un refugiado que debería haber sido deportado en su momento. Además de todo esto, esta semana arranca muy marcada por los problemas judiciales del gobierno. Por un lado está la carpeta de problemas judiciales del entorno familiar de Pedro Sánchez. Carpeta que hoy volverá a estar abierta de par en par porque el juez Peinado va a tomar declaración como testigos a 4 directivos de diversas empresas que financiaron la cátedra de Begoña Gómez. Eso mientras este fin de semana se han practicado registros en el domicilio y las oficinas de Juan Carlos Barrabés, el empresario que, dicen algunas informaciones, maldice el día que conoció a la mujer de Sánchez, porque ahora, con una enfermedad grave que le hace estar ingresado, está metido en todo este lío. Lío provocado por haber impulsado de repente con mucho entusiasmo la carrera profesional de Begoña Gómez, al tiempo que Gómez se puso a recomendar de forma igualmente entusiasta a Barrabés en documentos escritos que fueron premonitorios, porque Barrabés consiguió varias concesiones públicas del gobierno que preside el marido de la señora Gómez. ¿Qué hubo de simple casualidad y qué hubo de tráfico de influencias y corrupción en los negocios? Pues es lo que ahora está investigando la justicia. Esa carpeta del entorno familiar estará hoy abierta con permiso del hermano de Sánchez, que últimamente también lleva lo suyo. Y luego está la carpeta que lleva por nombre Escándalos judiciales que salpican al PSOE de Sánchez. Y ese expediente también nos lo encontramos abierto este lunes, desde que el pasado viernes el propio ministro Óscar Puente se encargará de reabrir de par en par la polémica por el caso Koldo. Les comunico que he trasladado al subsecretario del Ministerio la decisión de que no continúe en su puesto, así como he trasladado al presidente de Adif que proceda también al cese del director general de personas de esa entidad. Los hechos y conclusiones que se extraen de la auditoría realizada, se produce una pérdida de confianza que desemboca en la decisión que les acabo de comunicar. La tormenta que desató el ministro Puente y que ha hecho que José Luis Ábalos lance un disparo dialéctico al aire en forma de advertencia para el gobierno del que formó parte, comenzó el viernes con el anuncio de cese del número 3 del Ministerio de Transportes y un alto cargo de Adif. ¿Quiénes son los cesados? Pues 6 meses después de que estallara el escándalo y fueran investigados, Puente ha tenido a bien ofrecer la cabeza del subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, y del director general de Personas de Adif, Michox Miranda. El efectismo de anunciar los ceses durante la comparecencia en el Senado, coincidiendo con las conclusiones de la auditoría interna que encargó Puente, pues se comenta por sí solo. El caso es que 6 meses después, el PSOE empieza a dejar caer a Ábalos, pero de verdad, con una auditoría y unos ceses que dejan a los pies de los caballos al que fuera, curiosamente, la voz del sanchismo en la moción de censura que llevó a Sánchez a Moncloa, y una pieza clave para que Sánchez retomara el control del PSOE y llegara al poder. Puente no mencionó a Ábalos por su nombre, pero su sombra sobrevoló toda la comparecencia bajo la expresión «el ministro», y la auditoría del gobierno le ha hecho un traje a «el ministro». Hemos conocido cosas como que, por ejemplo, el sótano del ministerio todavía guarda 1,2 millones de euros en mascarillas. Un stock que se explica por decisiones tomadas durante los días más locos de la pandemia, siendo la más peliaguda la que se tomó el 20 de marzo de 2020. Ese día,
el ministro firma una orden a las 19:55 para adquirir un máximo de 4 millones de mascarillas. Pero ese mismo día, a las 20:33, 38 minutos después, otra orden firmada por el ministro anula la anterior y dice que se compren no 4 sino 8 millones de mascarillas, el doble. Cuando los auditores han preguntado a qué se debió, el ahora fulminado subsecretario aseguró que Koldo le había dicho que el proveedor decía que o vendía 8 millones de mascarillas de un golpe o no vendía nada. Y dicen los auditores que esas prisas y esa manera de abusar de las tramitaciones de emergencia, por más que fueran días locos en los que todo el mundo buscaba mascarillas a la desesperada, que esas prisas más parecen ligadas a la necesidad de la oferta que a la necesidad de la demanda. Es decir, que por momentos Transportes parecía pensar más en el que vendía que en el que necesitaba comprar. Hay que decir que la empresa de esa trama Koldo, que ha salpicado al PSOE, Soluciones de Gestión, se garantizó 20 millones de euros por esos 8 millones de mascarillas. En solo 38 minutos Ábalos firmó 2 órdenes que duplicaron el número de mascarillas para el Ministerio. Y dentro del Ministerio, Puertos del Estado tiene más de 2,8 millones de mascarillas sin acreditar su recepción. Pero es que además, el 25 de marzo, 5 días después de que se multiplicaran extrañamente las mascarillas para puertos, se dio otra orden para adquirir mascarillas para Adif, el gestor ferroviario. En este caso, otros 5 millones de mascarillas por otros 12 millones y medio de euros. Y la auditoría señala el llamativo descontrol en torno a 1.100.000 mascarillas que no se sabe si llegaron a su destino. 3 cargos de Transportes aseguran que Koldo, asesor entonces de Ábalos, y objeto de las alabanzas de Sánchez como el último escolar y socialista y tal, se presentó en una ocasión, en medio de aquellos días locos de la pandemia, con 2 palés en el Ministerio con unas 25.000 mascarillas. ¿Ustedes han visto las actas de recepción de esas mascarillas? Pues los que han hecho la auditoría tampoco. Y eso que repetimos, hay 3 cargos de Transportes que han asegurado haber sido testigos del momento a Escolar y Koldo llegando con palés al Ministerio, en plan mozo de almacén. Es importante señalar que la auditoría señala que las decisiones se tomaban literalmente a nivel ministro o su gabinete. Y lo peor, lo que más aleja a Ábalos, a Koldo, al PSOE y al gobierno de la teoría de que, bueno, en aquellos días locos se contrataba cualquier cosa al tuntún fruto de la desesperación, es que también se habla de otras compañías que ofrecían el material más barato, en ocasiones hasta 40 céntimos menos por mascarilla. Y sus ofertas se desecharon sin la debida argumentación técnica. Como si Soluciones de Gestión hubiese tenido la suerte de que su proveedor tuviese a su vez más suerte que otros proveedores a la hora de convencer al Ministerio de Transportes para la colocación de ese material. Claro, esto deja en muy mal lugar al Gobierno y al PSOE, aunque con este movimiento el Gobierno y el PSOE pretendan que todo recaiga en Koldo y en Ábalos, el antiguo hombre fuerte del sanchismo que recordemos cómo comenzó a esquivar las balas cuando saltó el caso Koldo. El conocimiento de la trama. No, es que, para empezar, yo no tengo claro que haya habido ninguna trama. Ahora veo esto, pues que lo resuelva la justicia. Ábalos empezó haciéndose el loco, se marchó del Grupo Socialista y se pasó al Mixto al ver que el PSOE empezaba a hablar mal de él, pero ahí se quedó la cosa. Ahí se quedó hasta ahora, porque ayer, en declaraciones al Mundo, Ábalos lanzaba un disparo al aire asegurando que no hay precedentes de que un gobierno del mismo signo político haga algo así. Ni siquiera lo hice yo con el PP. Esto me provoca incomprensión. Lo que tenga que venir, vendrá. ¿Y qué puede venir? Pues el propio Ábalos ha dejado caer lo mismo se le acaban las maneras caballerosas que ha tenido con su antiguo partido durante estos últimos meses, como dando a entender que podría apretar el botón nuclear de empezar a votar en contra de las iniciativas del PSOE en el Congreso, que ya es lo que le faltaba a Sánchez. Eso, y que Ábalos empiece a contar lo que sabe de la cocina del PSOE. Que Ábalos lo tiene muy complicado lo ve cualquiera, y que resulta llamativo que siga sin haber sido citado a declarar en sede judicial también. Pero no nos engañemos, el PSOE está haciendo algo que es conocido como la transferencia de la culpa, algo muy propio de culturas calvinistas. La capacidad de desdoblarte y tejer un discurso en el que tú, que puedes estar salpicado por algún tipo de remordimiento, te las apañas para contar las cosas desde fuera, de manera que al final parezca que la cosa no va contigo y que al pecador prácticamente ni lo conoces. Yo hago la auditoría, yo me sorprendo de lo que han hecho, yo ejerzo de brazo ejecutor de la justicia anunciando que fulmino a esta gente y al que era mi carne y mi sangre, porque era mi secretario de organización y lo que hizo lo hizo como mi secretario de organización y ministro, ahora lo llamo el ministro.
Y no dicen el ministro que pasaba por ahí que nosotros no conocemos de nada.com porque les quedaría muy largo. Si no, lo dirían. Pero ha tardado 6 meses el ministro en cargarse a su número 3 en el ministerio y a un jefe de Adif. 6 meses en lanzar un verdadero cañonazo, repetimos, a la voz del sanchismo contra la corrupción y pieza clave la llegada de Sánchez al poder. El papelón de Sánchez, que se presentó en nuestras vidas como el adalid de la lucha contra la corrupción, teniendo ahora tantos casos de presunta corrupción abiertos, silbándole en las orejas, es un papelón. Nada está sustanciado judicialmente, es verdad, pero ya tenemos un ministerio teniendo que echar 6 meses después a 2 altos cargos y dejando en la picota al que fuera un pez muy gordo del sanchismo. Es una más de las muchas balas que Sánchez va a tener que esquivar a partir de septiembre.